El tallador de sombras, la parábola de la piedra del alba. En la jerárquica y resplandeciente ciudad de Argentea, el aire siempre olía a metal pulido y a incienso de celebración. Era una sociedad construida sobre la premisa de la visibilidad: si no brillas, no existías. En este entorno creció Elián, un escultor cuya habilidad con el pincel era superada únicamente por su desmedida ambición. Mientras otros artistas se conformaban con moldear el mármol de las canteras locales para adornar las plazas públicas, Elián vivía atormentado por una leyenda: la piedra del alba. Se decía que este mineral no reflejaba la luz, sino que la devoraba y la almacenaba, emitiendo el fulgor perpetuo que no conocía sombras. Para Elián, la piedra era la encarnación del éxito absoluto. Poseerla y tallarla no solo lo convertiría en el mejor artista de su generación, sino que lo haría inmortal. El ascenso de la persistencia. A los 28 años, Elián abandonó su cómodo taller en el centro de la ciudad, cargó sus herramientas más finas y se dirigió a las montañas de las sombras, un lugar donde el sol apenas rozaba las crestas de los picos. Su lógica era impecable pero peligrosa. Si la piedra atrapa la luz, debe encontrarse en los lugares más oscuros, esperando ser despertada. Los primeros 5 años fueron un despliegue de voluntad admirable. Elián construyó una forja, exploró túneles olvidados y estudió la geología con el fervor de un fanático. En Argentea, su nombre aún se pronunciaba con respeto. Elián está en una búsqueda sagrada, decían sus colegas. Lo veían como el epítome de la persistencia, ese valor que la ciudad tanto pregonaba. Sin embargo, la persistencia de Elián empezó a mutar. Lo que comenzó como una búsqueda de excelencia se convirtió en un aislamiento punitivo. Cada vez que encontraba un mineral brillante que resultaba ser simple pirita o cuarzo, su frustración no lo llevaba a cuestionar su ubicación, sino a golpearse el pecho y trabajar 2 horas más al día. El altar del sacrificio. Para el 10º año, el cambio físico en Elián era alarmante. Sus manos, antes delicadas y precisas, estaban cubiertas de callosidades y cicatrices de esquirlas de piedra. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra de las minas, se habían vuelto sensibles y acuosos. Durante este tiempo recibió visitas. Su hermano menor, un mercader de seda, subió hasta la cueva para rogarle que regresara. Elián, la ciudad ha cambiado. Hay nuevas técnicas, nuevas escuelas de pensamiento. Tu silla en el gremio sigue vacía, pero no por mucho tiempo. Vuelve y enseña lo que sabes. Elián, sosteniendo un trozo de roca grisácea con un fervor casi religioso, respondió sin mirarlo. Tú hablas de telas que se pudren y de sillas que se rompen. Yo estoy a las puertas de la eternidad. ¿Qué es una década de soledad comparada con un milenio de luz? La persistencia es el único camino y tú solo buscas el camino fácil. Elián no entendía que su persistencia se había convertido en un costo hundido. En su mente, cuanto más sufría, más valor tenía el resultado final. Había caído en la trampa psicológica de creer que el éxito es directamente proporcional al dolor invertido. El espejismo de la cueva. Llegó el 20º año. Elián ya no salía de la cueva ni para el atardecer. Vivía en un estado de semidelirio alimentado por la falta de nutrientes y el aire vacío de las profundidades. Fue entonces cuando ocurrió el fenómeno del espejismo. En las paredes de su taller subterráneo, Elián empezó a ver vetas de luz. Cada vez que golpeaba la roca, las chispas del impacto le parecían fragmentos de la piedra del alba, que finalmente despertaban,
comenzó a tallar frenéticamente. Pasó 3 años esculpiendo una figura monumental en lo que creía que era el mineral legendario. «Es hermosa», gritaba a las paredes vacías. «Mírenla, es el sol hecho carne». En su mente, la estatua emitía un calor dorado que iluminaba toda la montaña. Estaba convencido de que había triunfado. Su persistencia había vencido a la naturaleza. El éxito era suyo. El derrumbe de la ilusión. La realidad tiene una forma cruel de presentarse cuando se le ignora por demasiado tiempo. Un terremoto ligero, común en aquellas latitudes, provocó un deslizamiento de tierra que bloqueó los conductores de ventilación de la cueva, pero también abrió una brecha masiva en el techo de la cámara principal, un techo que Elian nunca había inspeccionado. Al mediodía siguiente, por primera vez en 20 años, un chorro vertical de luz solar y sin filtrar cayó directamente sobre el taller de Elian. El escultor se tapó los ojos, gritando de dolor por la claridad. Cuando sus pupilas finalmente se adaptaron, miró su obra maestra. Se quedó mudo. No había luz eterna. No había fulgor sagrado. Su obra maestra era un bloque amorfo de caliza gris, tosco y asimétrico, lleno de grietas y errores técnicos que su ceguera voluntaria no le había permitido ver. Las vetas de luz que veía en la penumbra eran solo rastros de humedad y hongos fosforescentes que morían ante el sol real. Se derrumbó sobre sus rodillas. El éxito que había perseguido no era más que un reflejo de su propia terquedad. Había confundido el movimiento con el progreso. Había persistido en un error y la persistencia en un error no es virtud, es tragedia. El despertar y el nuevo significado. Elian pasó días en silencio, observando cómo el sol recorría el techo de la cueva. La primera noche sintió el impulso de arrojarse al abismo de la mina, sintiendo que su vida carecía de valor. Pero al tercer día algo cambió. Miró sus herramientas, estaban desgastadas, pero él las conocía mejor que a su propio cuerpo. Sus brazos eran fuertes. Su conocimiento de la piedra, aunque aplicado a un objetivo falso, era inmenso. Comprendió que el espejismo del éxito consiste en creer que el objetivo final valida el camino. La realidad era que el éxito no estaba en la piedra del alba, que probablemente ni siquiera existía, sino en la maestría que había adquirido mientras la buscaba. Elian regresó a Argentea. No entró como un conquistador, sino como un aprendiz de la vida. No traía la piedra del alba, pero traía algo más valioso, la capacidad de discernir cuándo seguir adelante y cuándo soltar. Abrió un taller pequeño lejos del centro bullicio. Ya no buscaba la luz eterna, sino que enseñaba a los jóvenes artistas que la verdadera luz de una obra proviene de la honestidad del autor y no de la magia del material. Su mayor lección siempre era la misma. La persistencia es el viento que empuja tu vela, pero la sabiduría es el timón que decide el rumbo. Sin timón, solo acabarás estrellándote con más fuerza contra las rocas. Elian murió años después, siendo recordado no por encontrar una leyenda, sino por ser el hombre que tuvo la valentía de admitir que estuvo perdido y que en su acto de humildad finalmente se encontró a sí mismo. El éxito al final no fue el brillo de la piedra, sino la paz de no necesitarla.